Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La inflación se disparó en abril. El DANE reveló que los precios al consumidor aumentaron 9,23%. Esta es la cifra más alta de los últimos 21 años. Entre los alimentos que más subieron de precio figuran el arroz, la leche, la carne y los huevos. Los arrendamientos también contribuyeron al aumento del costo de vida. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, se declaró hoy no culpable ante una jueza del Tribunal de Brooklyn en Nueva York. Alias Otoniel fue informado de sus derechos y escuchó los cargos que pesan en su contra: empresa criminal continuada y conspirar para manufacturar y distribuir cocaína en Estados Unidos. Un tercer cargo, uso de armas para el tráfico de droga, fue desechado debido a que no está incluido en los términos de la extradición. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. El próximo 2 de junio está prevista la próxima audiencia. Hoy se pronunciaron el fiscal del Distrito Este de Nueva York y los representantes de la DEA y el FBI. Agradecieron el apoyo de las autoridades colombianas y advirtieron que alias Otoniel se creía intocable y hoy enfrenta a la justicia de Estados Unidos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Hoy hubo ataques en Antioquia, Sucre, Bolívar y Atlántico por parte del grupo armado Clan del Golfo. En estas regiones quemaron vehículos e intimidaron a la población con panfletos y grafitis. En varios municipios los comerciantes cerraron sus negocios y los colegios no dictaron clases. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia admite que el apoyo occidental a Ucrania le impidió conseguir la victoria rápida que buscaba. Estados Unidos asegura que Rusia ya perdió la guerra con Ucrania y no consiguió dividir a la OTAN. Rusia declara un alto el fuego temporal en Mariupol, donde hay cientos de ucranianos escondidos en subterráneos. Putin pide perdón a Israel por declaraciones de su canciller sobre la sangre de Hitler. Ucrania responde a Lula tras su afirmación de que el presidente Zelensky es igual de culpable por la guerra como Putin. El Papa Francisco aparece por primera vez en público en una silla de ruedas. La OMS asegura que el número real de muertos por COVID en el mundo es de casi 15 millones. Corte Europea abre la puerta para que sus ciudadanos puedan demandar a los gobiernos por la mala calidad del aire. Se agudiza el escándalo en España. La inteligencia admite que espió los móviles de independentistas catalanes. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El gobierno de Rusia reconoció que debido al apoyo que Occidente le ha dado a Ucrania, no ha podido lograr la victoria rápida que tenía planeada al invadir. Respondiendo al informe del diario The New York Times, que confirmó que la inteligencia de Estados Unidos ha facilitado información a Kiev sobre unidades militares rusas con el objetivo de ayudar a las fuerzas ucranianas a atacar a generales rusos, el Kremlin se pronunció y aseguró que son conscientes de la vasta ayuda de Occidente a Ucrania. На постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооруженным силам. Según Peskov, la ayuda militar y en materia de información que los países occidentales proporcionan a Ucrania impide que Rusia concluya rápidamente su ofensiva. Потоками вооружений, которые эти же страны и Альянс направляют на Украину, это все действия, которые, скажем так, не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны помешать. La resistencia ucraniana forzó a las tropas de Putin a retirarse de la región de Kiev para concentrarse en sus esfuerzos en el sur y el este del país. Allí, sin embargo, la ofensiva rusa también parece haberse estancado en los últimos días. El gobierno de Estados Unidos aseguró que Rusia ya perdió la guerra con Ucrania y que no consiguió dividir a la OTAN.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que el presidente Putin decidió iniciar la guerra en Ucrania con el fin de apoderarse del país, envolverlo en Rusia y arrebatarle su integridad territorial y su soberanía, pero no lo ha logrado. Además dijo que Rusia ya perdió la guerra con Ucrania y afirmó que tras la invasión del país vecino los rusos no han conseguido dividir la OTAN. Clearly, that has not been successful. He expected and was planning to be marching through the streets of Kyiv victorious next Monday. Clearly, that is not what is going to happen. He wanted this to be a moment to divide NATO, to divide the West. Clearly, that is not what is happening. Asimismo, la portavoz reiteró que Estados Unidos va a hacer todo lo que pueda para ayudar a Ucrania. We've said we want Ukraine to win. We're going to do everything we can to help Ukraine defend its sovereignty and territorial integrity and to strengthen the Ukrainians' hands on the battlefield and at the negotiating table. That's our role. Aseguró que lo que están haciendo es fortalecer al país europeo en la mesa de negociación, mediante el suministro de armas en el campo de batalla y apoyando cualquier necesidad que tengan. Las Fuerzas Armadas rusas declararon alto el fuego temporal en Mariupol para facilitar la salida de civiles. No obstante, Ucrania denuncia que siguen los ataques rusos. Contradictorias son las sanciones de Rusia en su nueva ofensiva contra el este y el centro de Ucrania. A pesar de haber negado en las últimas horas un asalto total a la acería de Azovstal en Mariupol, Moscú anunció un alto el fuego para permitir a partir de hoy la apertura durante 3 días de un corredor humanitario desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por el cual evacuar a los civiles, incluidos trabajadores, mujeres y niños. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas rusas y las formaciones de la República Popular de Donetsk decretarán un cese unilateral de hostilidades. Los civiles que se encuentran en la planta serán autorizados a viajar a Rusia o a zonas controladas por Kiev. Por su parte, el Estado Mayor ucraniano aseguró que las tropas rusas lanzaron una nueva ofensiva con apoyo aéreo para intentar hacerse con el control de la planta y que aún continúan atacándola para completar la captura del estratégico puerto. Por eso el presidente Volodymyr Zelensky urgió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a ayudar a salvar a los heridos atrapados en la siderúrgica, donde se atrincheraron los últimos resistentes a la invasión rusa de Mariupol junto a decenas de civiles. La planta de Azovstal es uno de los últimos lugares de la ciudad de Mariupol que le quedan para conquistar a Rusia. Es su intento por tomar el control total del este y sureste del país y poder formar así un corredor que una las regiones del Donbass y la península de Crimea, limitando a su vez la salida al mar de Kiev. El presidente ruso Vladimir Putin se disculpó con Israel debido a las declaraciones de su canciller Sergei Lavrov, quien afirmó que Adolfo Hitler tenía sangre judía. Así lo confirmó el gobierno de Naftali Bennett tras una conversación con el presidente Putin en la que hablaron de la memoria histórica, el Holocausto y la situación en Ucrania. En un muy inusual gesto y en medio de la peor controversia entre Rusia e Israel desde que el Kremlin ordenó invadir a Ucrania, el presidente Vladimir Putin se disculpó con el primer ministro Naftali Bennett por los comentarios hechos por su canciller Sergei Lavrov, quien a principios de la semana aseguró que Adolf Hitler tenía sangre judía. Así lo informó el gobierno israelí, que confirmó que el premier aceptó la disculpa del presidente Putin por los comentarios de Lavrov y le agradeció por aclarar la visión del mandatario sobre el pueblo judío y la memoria del Holocausto. El Kremlin confirmó la conversación entre los dos mandatarios y dijo que Putin habló con Bennett sobre estos temas y la situación en Ucrania, aunque no mencionó una disculpa. Mientras Bennett ha evitado criticar directamente a Rusia en momentos en los que el gobierno ha tratado de mantener un delicado equilibrio entre Kiev y Moscú para evitar que las fuerzas israelíes y rusas se enfrenten en Siria. El mandatario Volodymyr Zelensky también confirmó que sostuvo una conversación con Bennett sobre los comentarios escandalosos y completamente inaceptables de Lavrov. La Organización de Naciones Unidas y la Cruz Roja lograron evacuar a 300 personas más, entre quienes se encontraban atrapadas bajo el fuego ruso en la ciudad de Mariupol. Las Naciones Unidas y el gobierno de Ucrania informaron que más de 300 civiles de la asediada ciudad de Mariupol y de otras 4 localidades han sido evacuados a Zaporilla, en una nueva operación para sacar a los civiles ucranianos de las zonas sometidas a ataques rusos. 344 людини вдалося врятувати із самого міста та околиць. Саме стільки людей сьогодні виїхали в Запоріжжя.
Наша команда готується їх зустрічати так само, як і більше ніж 150 людей, яких вдалося вивезти з Азовсталі. Усі вони отримують необхідну допомогу, усі вони отримують від нашої держави найтурботливіше ставлення. Al llegar a la ciudad, que está a 230 kilómetros de distancia de su lugar de origen, las personas recibieron asistencia humanitaria y un muy necesitado apoyo psicológico. Pero desde la planta de Azovstal en Mariupol hicieron un llamado a la comunidad para que la evacuación continúe. Закликаю світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдат, які в страшних муках помирають від неналежного лікування. La ONU aseguró que se debe continuar trabajando para garantizar que todos los civiles atrapados en los combates puedan irse en la dirección que deseen. Estas evacuaciones se suman a las de más de un centenar de personas que se llevaron a cabo el martes, en su mayoría civiles que se habían refugiado en la acería de Azovstal. Ucrania le respondió con firmeza al expresidente brasileño Lula da Silva, quien afirmó que el gobierno de Volodymyr Zelensky es tan responsable como Moscú por la guerra en Ucrania, asegurando que estos son intentos de Rusia de distorsionar la verdad, cuando el Kremlin mata masivamente a civiles en una ofensiva de destrucción y ocupación. Criticó a Lula por estar mal informado. En una entrevista con la revista Time, Luis Ignacio Lula da Silva, gran favorito para quedarse de nuevo con la presidencia de Brasil, se refirió en duros términos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien Lula colocó en el mismo nivel de responsabilidad que Vladimir Putin por la matanza que tiene lugar en Ucrania tras la invasión rusa a su territorio desde el pasado 24 de febrero. El exmandatario brasileño además cuestionó a los Estados Unidos y a la Unión Europea por el conflicto, dando a entender que provocaron a Rusia por querer incluir a Ucrania en la OTAN. Lula, que no se refiere por su nombre a Zelensky, aseguró que este protagoniza un espectáculo en diferentes instancias occidentales cuando debería estar en la mesa de negociaciones. Además, el líder brasileño dedicó una fuerte crítica al presidente norteamericano Joe Biden, afirmando que no hizo nada para evitar la invasión, sino que por el contrario, la incitó. La Conferencia Internacional de Donantes celebrada en Varsovia, Polonia, recaudó más de $6.000 millones para ayudar a Ucrania. La Conferencia Internacional de Donantes, organizada por el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki y la primera ministra sueca Magdalena Andersson en Varsovia, recaudó $6.500 millones para ayudar a Ucrania. We were able to gather more than €6 billion, and this money will be dispatched, will be distributed to support Ukraine and all those who support Ukraine, because we know how painfully and how costly it is for the Ukrainian nation. La primera ministra sueca dijo que la suma superó sus expectativas y dijo que Ucrania lucha por el derecho de los estados libres. Not only are they fighting to protect their own country and their lives, but Ukraine is fighting for the right of free and democratic states to choose their own future. And in that sense, you are fighting for us all. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su intervención, recordó que el bloqueo comunitario acaba de lanzar un nuevo paquete de sanciones que afectarán profundamente a la economía rusa, que tendrá que pagar su agresión, y cuantificó la ayuda europea facilitada a Ucrania en €4.000 millones. El Papa Francisco se vio obligado a utilizar una silla de ruedas por el fuerte dolor que le causa una lesión en su rodilla derecha y se presentó así por primera vez en público. El Papa Francisco, que tiene un ligamento de la rodilla roto y lleva varios meses luchando con el dolor, apareció hoy en público por primera vez en silla de ruedas en la Sala Pablo VI del Vaticano, para su audiencia con religiosas representantes de la Unión Internacional de Superioras Generales. El pontífice de 85 años llegó empujado por un asistente debido a la degeneración de una artrosis en la rodilla derecha que le afectó un ligamento y le ha impedido caminar. En una entrevista con el diario italiano Il Corriere della Sera, Francisco contó que iba a someterse a una infiltración de rodilla para aliviar el dolor que padece y que lo ha obligado a cancelar varias reuniones programadas.
Los médicos de Bergoglio le recomendaron que debe tener mucho reposo y reducir sus traslados para acelerar su recuperación. El líder de la Iglesia Católica, que en marzo inició su 10º año de pontificado y tiene problemas además crónicos de ciática, ha tenido en las últimas semanas que pedir disculpas a los fieles que asisten a las audiencias por dar la bendición sentado. La Organización Mundial de la Salud reveló hoy las que dijo son las cifras reales de muertes por COVID. La pandemia no causó más de 5,5 millones de decesos, como se creía hasta ahora, sino 14,9 millones de personas fallecidas entre 2020 y 2021. La cifra de personas que han muerto como resultado del COVID-19 se ha triplicado, como muestran los datos oficiales, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud. La mirada más completa al verdadero costo global de la pandemia hasta el momento. Alrededor de 14,9 millones de personas en todo el mundo murieron como resultado directo o indirecto de la pandemia en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Globally, we estimate 14.9 million excess deaths associated with the COVID-19 pandemic by 31 December of 2021. So this estimate ranges from 13.3 million to 16.6 million. Durante ese periodo se notificaron a la OMS tan solo 5,4 millones de muertes, lo que da lugar a una estimación de exceso de mortalidad de 9,5 millones de muertes más de las que se notificaron, que se concentraron en países de bajos recursos. Most of the excess deaths, that's 84%, are concentrated in Southeast Asia, Europe, and the Americas. Lower middle income and upper middle income countries account for 81% of this 14.9 million number. That's 53% lower middle income and 28% upper middle income countries. Según el organismo, alrededor del 68% del exceso de muertes se concentra en solo 10 países, incluido Estados Unidos. Y es que Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en superar la cifra de 1 millón de fallecimientos por la pandemia del coronavirus. Durante las primeras semanas de 2020, la Casa Blanca predijo que al menos entre 100.000 y 240.000 estadounidenses podrían morir a causa del coronavirus. La cifra de muertos por COVID-19 en Estados Unidos superó los 2.000 un mes después de que se descubriera la primera muerte el 29 de febrero. A mitad de noviembre de ese mismo año, el mejor escenario se derrumbó y las cifras pronosticadas se excedieron. Cuando pasó la primera gran temporada de fiestas, más de 500.000 de estadounidenses habían muerto por la enfermedad en febrero de 2021. Y ahora que el virus parece estar bajo control, la nación norteamericana reportó más de 1 millón de habitantes muertos por la enfermedad, convirtiéndose en el primer país del mundo en llegar y pasar ese número. Después de Estados Unidos están Brasil e India, que marchan en segundo y tercer lugar con 663.816 y 523.975. En cuarto y quinto lugar están Rusia y México. Aunque estos datos siguen siendo altos, podrían ser mayores de acuerdo con el último informe de la OMS, que asegura que las cifras totales son casi 3 veces mayores a las actualmente registradas. Y la Organización Panamericana de la Salud encendió las alarmas por la hasta hace unas semanas desconocida hepatitis aguda infantil que ha causado la muerte de un menor de edad y ha afectado a 228. Piden a los gobiernos de las Américas estar atentos. La OPS pidió a los países de la región de las Américas monitorear y mantenerse informados sobre los casos de hepatitis infantil aguda, luego de que la cifra reportada por la organización se elevó a 228 en 20 países. Hay en la actualidad 228 casos probables que han sido reportados por 20 países, principalmente de la región de Europa, pero también en la región de las Américas, en la región del Pacífico Occidental y en la región del Sudeste Asiático. Esto incluye los 9 casos notificados por los Estados Unidos en la región de las Américas. Estados Unidos registra 9 de los casos de esta enfermedad, cuya causa se mantiene como desconocida. Las causas más frecuentes, digamos, de hepatitis, que son los virus de las hepatitis, el A, el B, el C, el E y el D, han sido excluidos después de las pruebas de laboratorio.
Asimismo, detalló que los viajes internacionales y la vacuna contra el COVID-19 también han quedado descartados como los detonantes, pues la mayoría de los menores afectados aún no ha recibido la dosis. Un ataque terrorista en Israel dejó 3 personas muertas en momentos en que el país celebra el aniversario número 74 de la fundación de su estado. Al menos 3 personas muertas y varios heridos dejó un ataque terrorista en la ciudad de Eilat, en Israel, cuando el Estado judío marcó el día de su independencia este jueves. La policía dijo que sospecha que fue un ataque militante y que el agresor huyó en un vehículo. Al parecer, un hombre disparó un rifle mientras que el otro atacó a las personas con un hacha o un cuchillo. Las fuerzas de seguridad bloquearon las carreteras en los alrededores de donde ocurrieron los asesinatos. El servicio de emergencia informó que 2 de los heridos se encuentran en estado grave. El grupo terrorista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, elogió el ataque y lo vinculó con la violencia en un lugar sagrado en Jerusalén, pero no se atribuyó la responsabilidad. El gobierno de Florida anunció un acuerdo con Walgreens, la segunda cadena de farmacias más grande de los Estados Unidos. Esta le pagará al Estado $680 millones por el rol que jugó en la llamada crisis de los opioides, que causó más de 100,000 muertos en solo un año. Florida se convirtió en el primer estado de la nación en concluir con éxito un litigio contra los fabricantes, distribuidores y farmacias de opioides, según aseguró la fiscal general de Florida, Ashley Moody, quien anunció que el gobierno del estado llegó a un acuerdo con la corporación Walgreens, la segunda cadena de farmacias más grande de los Estados Unidos, que le pagará al estado $680 millones. Esto por su papel en la crisis de los opioides, que entre noviembre de 2020 y octubre de 2021 dejó un récord de 100,000 muertos. En uno de sus argumentos, Florida destacó que un centro de distribución de medicamentos de Walgreens vendió 2,2 millones de opiáceos a una sola farmacia, una cifra que equivale a casi un suministro de 6 meses para 12,000 personas. Un sistema de tormentas primaverales generó varios tornados que azotaron áreas de Texas y Oklahoma en Estados Unidos, causando graves daños en escuelas y otras estructuras. Las autoridades informaron que por ahora no hay reportes de heridos graves después de los tornados, pero el sistema provocó impresionantes inundaciones y se esperan más tormentas para estos días. Ciudadanos de los países de la Unión Europea pueden demandar a sus gobiernos por la polución del aire que puede dañarles la salud. Los ciudadanos de los países de la Unión Europea pueden demandar a sus gobiernos por obtener una compensación financiera si los niveles ilegales de contaminación del aire dañan su salud, según la abogada general del máximo tribunal del bloque comunitario. Tras una serie de sentencias dictadas en los últimos años por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, en las que una decena de países miembros, entre ellos Francia, Polonia, Italia y Rumania, han sido declarados culpables de contaminación atmosférica ilegal. Sin embargo, cualquier individuo que reclame una compensación deberá probar que el daño a su salud ha sido causado directamente por la contaminación del aire. Un gobierno también puede evitar la responsabilidad si pudiera demostrar que los límites de contaminación aún se habrían incumplido si tuviera un plan de calidad del aire suficiente. Esto se da tras un caso presentado por un residente de París que pide 21 millones de euros de indemnización al gobierno francés, alegando que la contaminación atmosférica dañó su salud y que el gobierno no garantizó el cumplimiento de los límites de la Unión Europea. La jefa de los servicios secretos españoles, Paz Esteban, confirmó que hubo espionaje legal y autorizado a 18 independentistas catalanes. La funcionaria está en el ojo del huracán y aunque el Ejecutivo español se ha desvinculado, el caso empieza a convertirse en un escándalo de espionaje que ha puesto en jaque la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Primera mujer al frente del Centro Nacional de Inteligencia Español y hasta ahora desconocida de la opinión pública, Paz Esteban, fue interpelada a puerta cerrada y durante 4 horas en la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales. La jefa de los servicios secretos españoles confirmó el espionaje legal y autorizado a 18 independentistas catalanes, entre ellos el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cuyas presuntas actividades sesionistas estaban bajo la vigilancia del CNI. Muy delicado políticamente, este escándalo de espionaje tiene el potencial de hacer descarrilar el gobierno de Pedro Sánchez, aunque Esteban no cuenta con un respaldo claro y de hecho fuentes de la Moncloa han asegurado que el Ejecutivo, incluido el presidente, no saben a quién ha investigado el CNI. Mientras las explicaciones de la directora no han convencido a los portavoces de los partidos nacionalistas e independentistas catalanes, así como de la izquierda radical de Podemos, que ya piden la cabeza de Sánchez.
Irlanda del Norte vota en unas elecciones con el partido de izquierda, el Sinn Féin, como favorito por primera vez en su historia. Un poco más de 1,3 millones de norirlandeses están llamados este jueves a las urnas para votar en unos comicios en los que el nacionalista Sinn Féin, antiguo brazo político del inactivo Ejército Republicano Irlandés Provisional, o IRA, está como favorito para ganar y encabezar el gobierno de poder compartido por primera vez en los 100 años de historia de Irlanda del Norte. La victoria de un partido que quiere que Irlanda del Norte abandone el Reino Unido marcaría un cambio histórico 24 años después del acuerdo de paz del Viernes Santo, que puso fin a 3 décadas de derramamiento de sangre sectario entre quienes buscan la unidad con la vecina Irlanda y quienes desean seguir siendo parte del Reino Unido. Cabe resaltar que la líder adjunta del Sinn Féin, Michelle O'Neill, emitió su voto en un colegio electoral en la ciudad de Qualisland. El conteo de votos de Irlanda del Norte comienza este viernes 6 de mayo y se esperan los resultados más tarde de este mismo día. Una ola de calor que pone en jaque a la India con 1.000 millones de afectados ha causado la muerte de 25 personas. Según las autoridades, es probable que haya más víctimas mortales en el resto del país por las temperaturas superiores a los 50 grados centígrados. Científicos del país asiático han relacionado la aparición de estas olas de calor que vaticinan un verano intenso con el cambio climático. El fundador de Tesla, Elon Musk, consiguió que varios fondos de inversión y otros millonarios aporten $7.000 millones de los 21.000 millones que el magnate se comprometió a dar directamente de su bolsillo para la adquisición de la plataforma Twitter, por la que pagará en total $44.000 millones. El multimillonario Elon Musk ha reforzado el capital aportado a su oferta para comprar Twitter con compromisos de más de $7.000 millones de una serie de inversionistas, entre ellos algunos pesos pesados de Silicon Valley, como lo es Larry Ellison, cofundador de Oracle, y hasta un príncipe saudí llamado Al-Walid bin Talal. Este dinero aportado por terceros es parte de los $21.000 millones que Musk se comprometió a pagar personalmente, mientras que los otros $23.000 millones corresponden a préstamos que completan el total de $44.000 millones que pagará el hombre más rico del mundo por la red social. El objetivo de la operación es convencer a los inversores de que puede incrementar rápidamente la rentabilidad de la red social y hacerla así más atractiva. Musk no ha dado muchas pistas concretas de lo que planea hacer con Twitter, más allá de los aspectos financieros, pero sí ha dado a entender que quiere reducir lo que llama censura en la plataforma en referencia a las políticas de moderación de contenidos de odio o extremistas. Muy buenas noches. Nuestra invitada de esta noche es una de las personas más controvertidas por sus actuaciones que hay en Colombia. Se trata de la senadora electa Piedad Corta. Doctora Piedad, muchas gracias por aceptar la invitación que le he hecho. ¿Cuál es la razón por la cual la acusan a usted de estar haciendo visitas a la cárcel para salvar a su hermano detenido y aparentemente para realizar otro tipo de gestiones sobre extradición, por ejemplo? No, Yamit, a mí eso me parece una ofensa a la inteligencia. Yo voy al patio de extraditables porque es donde está mi hermano. O sea, no puedo ir a otro sitio, ni puedo ir a otro patio, sino a ese patio. Y en ese patio hay mucha gente que está en extradición, en proceso de extradición, procesos muy adelantados. Yo fui a hacer, primero que todo, acompañamiento emocional a mi hermano, y fuera de eso fue con el equipo de juristas que lo van a acompañar en su defensa. De resto yo no tengo nada que hablar con ellos. Por ejemplo, Yamit, yo hice un debate en 5 de diciembre de 2014 contra Macaco, horrible en el Congreso, durísimo, contra el paramilitarismo. Y eso me ganó la animadversión de Víctor Renan Barco. O sea, yo que tengo que ir a hablar con esos señores, no tengo nada que hablar con ellos, en absoluto, en absoluto. ¿Pero a qué viene usted de la cárcel? A ver a mi hermano, no más, no tengo nada que hablar con nadie. Si era únicamente a ver a su hermano, ¿por qué su hermana, Marta, también fue a la cárcel con una cantidad de dinero? Pues ya, mira, yo ni siquiera me enteré de ese hecho porque yo no estaba en Bogotá, pero mi hermana no puede entrar como entro yo, porque mi hermana es economista, demógrafa, yo soy abogada, yo entro como abogada y puedo entrar en los días que autorizan mi entrada. Ella tiene que ir los sábados como va todo el mundo, como va todo el pueblo,
Así que ni siquiera yo me entero si va, es que yo tengo 7 hermanos. Y se turnan ahora que yo no vuelvo a la cárcel, yo no vuelvo hasta que no pasen las elecciones para no afectar la campaña de Petro. ¿Hasta dónde llegan, doctora Piedad, sus compromisos con las FARC o con las ex-FARC o con Iván Márquez? No, Yamit, eso como dice la canción, cuento acabado, colorín colorado. Mi relación es con la paz, no con las FARC. Yo hice lo que nadie fue capaz de hacer, Yamit. Fueron muchos años, yo estuve secuestrada por Castaño y para mí fue muy difícil salir de ahí. Todo el mundo lo único que hizo fue conseguir plata con ONGs, echarse discursos, 20 julieros, pero nadie hacía absolutamente nada. Yo me atreví a hacer lo que no fueron capaces de hacer ellos. Y por eso yo me arriesgué a buscar la posibilidad de que ellos liberaran a la gente unilateralmente y lo logré. Los demás no lo lograron, los demás no hicieron, lo hice yo. Pero con todo respeto, Ingrid Betancourt dice otra cosa de usted. Hombre, mire, le digo una cosa, Yamit. Poco en público me voy a referir a ese tema. Ese es un tema que se lo he dejado a mi abogado Miguel Ángel del Río, que presentará las respectivas acciones legales. Yo entiendo que la perturbación del secuestro y ahora el afán electoral la puedan poner a decir cosas. Yo creo que la gente se acuerda, su mamá, con quien anduvimos prácticamente el mundo, y su esposo Lecomte, dan fe de lo que hicimos. Yo creo que todo el mundo, la joya de la corona, Yamit, era Ingrid. Todos los presidentes querían que la entregaran a ella. ¿Qué no hicimos? ¿Qué no hice? ¿A dónde no fui? Porque había sido mi compañera del Congreso. Pero lo que haya que responder sobre eso, que ella lo responda y lo compruebe ante las autoridades. Pero mire, doctora Piedad, de nuevo con respeto. No solamente ha sido Ingrid la que ha hecho acusaciones contra usted. El doctor Gustavo Petro, quien aspira a la presidencia de la República y por cuyo movimiento fue usted elegida como senadora, decidió apartarla de su campaña mientras usted arregla las dudas jurídicas que hay contra usted. Es decir, no ha sido solo Ingrid, sino también su jefe de partido. Pues hombre, mire, yo creo que las oportunidades las pintan calvas. Yo soy muy respetuosa. Petro estaba sometido a una presión espantosa de la que yo realmente ya no tenía conocimiento. Si a Petro lo llama Roy o lo llama Prada, y le dicen, contados minutos, la Cabal va a sacar videos y grabaciones de Piedad negociando con los extraditables y recibiendo plata. Pues, joder, puta, todo el mundo, cualquiera, se asusta, se preocupa. Lo que a mí me indigna de todo esto es que ninguno de ellos ha dado frente al paramilitarismo las batallas tan duras que yo di, que por esa razón me secuestraron. Entonces, yo entiendo la actitud de Petro, pero a la vez él pudo haber iniciado un trámite porque él per se no me puede expulsar. A mí me tiene que expulsar mi partido, que es la Unión Patriótica. Pero dejo una puerta abierta y eso me ha permitido algo muy importante, o sea, dedicarme a desenmarañar toda esta cosa tan atroz, tan espantosa que ha habido contra mí y contra mi familia. Y ha sido muy importante el trabajo que estamos haciendo, así que le doy las gracias. Pero mire, doctora Piedad, por tercera vez con respeto. Sí. No solamente ha sido Ingrid, no solamente ha sido Petro, sino también el gobierno americano, que en Estados Unidos han dicho, organismos de seguridad, que deberían investigar el origen de su riqueza. ¿Cuál riqueza? ¿No? ¿Cuál riqueza? No, a usted no le ha dicho ninguna investigación. A mí no. No. Y es más, nosotros, aquí se lo traje ya mismo, nosotros hicimos una consulta a la Fiscalía General de la Nación, yo misma y el doctor Eduardo Montealegre, que es mi abogado, para que nos dieran a conocer las investigaciones aquí en el exterior. Ah, pero mire, es que precisamente sobre eso, perdón la interrupción, usted dijo que la Fiscalía no adelantaba ninguna investigación y la Fiscalía sí investiga. Mire, la Fiscalía hizo una cosa porque la calladita, que es una enfermiza de derecha, sí. La policía coronela esa que tuvieron que sacar los magistrados porque escondió las pruebas en contra de Uribe, compulsó copias a la Fiscalía
para que investigaran a toda mi familia, que porque había, ¿cómo se llama? Una pirámide. Y entonces me llama Montealegre y yo le digo, ¿pirámide? ¿Pirámide de qué? Yo no entiendo. Vamos a la respuesta de la Fiscalía, y ¿sabe cuál es la pirámide? Que mis hermanos no declaran, mi familia no hace declaración de renta para poderme esconder la plata. Ya mire, aquí le traje todas las declaraciones de renta de toda mi familia, de todos mis hermanos, de mi mamá, donde doy cuenta de que toda mi familia declara. Y para mí es muy vergonzoso con mis hermanos y mis hermanas tenerles que decir que me presten la declaración de renta. Y entonces me decía Montalegre que eso es lo más descabellado que yo he visto. O sea, ahí no importa que eso no pare en nada. Ahí para esa señora lo que interesaba era el titular. Ella está captando dinero si tiene una pirámide. Y entonces eso hace parte de toda esa cantidad de situaciones que han venido generando para acabar conmigo, para desprestigiarme, para sacarme de la política. Y creen que yo me voy a arredrar. No, mi amor. Conmigo la pelea es muy dura. ¿Usted no va a renunciar a su senatoría? Yo no conjugo ese verbo. Ni tampoco a la sucesión de ataques que, según usted dice, está recibiendo. Que me sigan atacando. Yo me seguiré defendiendo, porque yo vengo acompañada por algo muy importante. Primero, una trayectoria de 40 años, donde yo jamás he tenido una investigación de nada. Aquí hay una investigación preliminar. De la Fiscalía. De la Corte Suprema de Justicia. De la Corte Suprema también. 14 años. ¿Sobre qué de la Corte? Política. Que ella debió haber cerrado porque si se firmó el acuerdo de iure, no hay objeto jurídico. No, ella siguió. ¿Y siguió para qué? Para empezar a buscar cómo me metía a la cárcel. ¿Pero también la Corte Suprema está equivocada como la Fiscalía? La Corte no, ella. Es que ella no está equivocada, ella sabe qué está haciendo. Ella es parte de un complot. No, la investigación de la Corte, digo. Pero es que por Dios, Yamid, es una investigación por far política. Mire, qué casual que toda la izquierda que está siendo investigada, por ejemplo, por el paro del año pasado, todos los senadores, que tan raro que todo llegó donde ella. Qué tan raro que lo de Benedetti llegó donde ella. O sea, todo lo que tiene que ver con la izquierda llega donde ella. ¿Qué es eso? ¿Dónde están los otros magistrados? Porque ella puede hacer lo que le dé la gana. Ha hecho conmigo lo que le ha dado la gana, pero ella cree que eso se va a quedar así y eso no se va a quedar así. ¿Por qué? Porque yo ya hago parte de un equipo muy completo a nivel internacional. El lunes se presenta la denuncia en la Corte Interamericana en Costa Rica. ¿Contra quién? Contra la Calladita. ¿Quién es ella? La Lombana. La Lombana. ¿Cuál Lombana? La magistrada. La misma que tuvo que recusar Iván Cepeda, porque lo quería clavar con los testigos. La misma que le estaba guardando el proceso a Uribe. Y los magistrados se le levantaron. Es una vieja enfermiza, es una cosa increíble. La misma que se fue para Madrid a decir que el pollo, no sé qué diablos de Venezuela, le había dado plata a Petro. Cuando llegó allá dijo, no, pero también a Piedad. Y entonces el señor Pollo salió como un pollo corriendo y no dio ninguna declaración. ¿Y usted va a presentar demanda contra ella? Claro, denuncia penal, es que es persecución política. Es delito de odio, es descaracterización de mi trabajo durante tantos años. Yo no soy una delincuente, nadie hace lo que yo hice. Yo pudiera haberme quedado bien tranquila en mi casa silbando y me metí de frente a las liberaciones, de frente, contra todo el mundo. Me aguanté toda la persecución, los insultos, los improperios. Soy la única en el mundo que logro sacar a punta de lengua 40 personas unilateralmente, sin uno solo de las FARC, y resulté siendo, mejor dicho, la peor delincuente del mundo. ¿Y qué he hecho yo? ¿Por qué pienso? Porque tengo la capacidad de ser libre, porque no pertenezco a nadie ni obedezco a nadie. Doctora Piedad Córdoba, el tiempo se nos agotó. Bueno. Yo no soy juez, que la justicia decida, y que la justicia decida hacer eso, justicia. Muchas gracias por aceptar su invitación. Muchas gracias por la oportunidad. Muy amable, doctora Piedad. Y a ustedes, televidentes, gracias por haber asistido a este programa y los invito a continuar aquí, en Noticentro 1.
CNE. Noticentro 1, CMI. Se dispara la inflación. Alza del 9.23% en precios. Aumento más alto en 21 años. Alimentos como arroz, leche y carne de res, los que más impulsaron la inflación. Alza en el precio de la harina de trigo eleva precio del pan y de la pasta. Congelados precios de los combustibles. Acuerdo con los Emberas. Se van del Parque Nacional y volverán a sus territorios. Tendrán subsidios de vivienda en Chocó y Risaralda, donde están sus resguardos. Otoniel se declara inocente ante jueza federal en Nueva York. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. Corte Constitucional tumba reforma a la ley de garantías. Fallo ya no sirve, dicen parlamentarios. Petro defiende el fallo y culpa al gobierno. Nunca estuve de acuerdo con esa reforma, afirma Fico. Ataques por paro armado en Antioquia, Sucre, Bolívar y Atlántico. Hubo ataques en 23 municipios e incendiaron más de 40 vehículos. Atentado en la cárcel de Cali. Muere guardián. Protesta nacional del IMPEC mañana. Abril, el mes más violento en Bogotá. Extiende la alerta por invierno. Calamidad pública en Boyacá. Mueren 2 mineros atrapados en Cucunubá. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Colombia reportó la cifra de inflación más alta de los últimos 21 años. Según el DANE, esta cifra anual llegó a 9,23%. En abril, el costo de vida aumentó 1,25%. Este año la escalada alcista en enero iniciaba con una inflación anual de 6,94%, en febrero de 8,01%, en marzo subió a 8,53% y en abril alcanzó un récord de 9,23%, la más alta en 21 años. Lo cual es casi 5 veces la inflación anual que teníamos en abril de 2021. De nuevo, los alimentos, los que más impactaron el bolsillo de los colombianos en abril, siendo el arroz, la leche, la carne de res y los huevos, algunos de los productos con mayores alzas. Se mantiene la preocupación en materia de inflación de alimentos, ahora en particular para productos tan importantes en la dieta de los colombianos como el arroz, la leche, la carne y los huevos. Menor presión inflacionaria en el caso de la papa y en la carne de cerdo. Sin embargo, se requieren acciones decididas para mitigar este impacto de una inflación anual en alimentos que ya supera el 26%. Por ciudades, los mayores ajustes de precios en el último año se han registrado en Santa Marta, Cúcuta, Popayán, Florencia y Valledupar. Las ciudades con menor inflación anual fueron Manizales, Medellín y Bogotá. Y esta noche el DANE informó también que los servicios públicos influyeron en la alta inflación del mes de abril, con ajustes anuales hasta de un 15% en el caso de la electricidad. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Es inminente el alza en los precios del pan y las pastas. El presidente del Consejo de Secretarios de Agricultura, Rodolfo Correa, reveló que el precio internacional de la tonelada de trigo alcanzó un valor récord en la Bolsa de París, lo que se traducirá en los próximos días en un aumento en los precios de los derivados del trigo. Para el sector agropecuario es muy grave lo que está pasando con el costo de la tonelada de trigo en el mercado internacional, que ya alcanzó el precio de 400 euros. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos los productos derivados del trigo, la harina de trigo y todos sus derivados van a tener una alza significativa en los próximos días. El alza inminente del precio del pan, las pastas y otros productos, según Barrera, se da básicamente porque Colombia tiene una falta de autonomía en la producción de los alimentos. Dice que el país está importando el 99.7% del trigo que consume. Y de ese trigo que consume, nosotros producimos 1.9 millones de toneladas de pan, 220.000 toneladas de galletas y 136.000 toneladas de pasta, espagueti y todos sus derivados. Todos estos productos van a subirse porque dependen directamente del precio del trigo y el trigo lo estamos importando. Colombia necesita un plan de industrialización agrícola, insiste Barrera.
Lo primero que se necesita es un gobierno que tenga la vocación y la decisión de decir, le voy a invertir al campo colombiano 15 billones de pesos al año, que requiere un plan de industrialización, transferencia de tecnología, producción de acuerdo a la vocación de cada territorio, un plan de retorno de la población rural que se ha desplazado a las ciudades, un plan de recuperación de las vías. Así las cosas, los precios de los alimentos derivados del trigo serán más caros en los próximos días. La alcaldía de Bogotá y los Emberas firmarían mañana un acuerdo para que estos dejen voluntariamente el Parque Nacional y retornen a sus territorios. Este jueves quedó listo el documento luego de 10 horas de negociación. Después de 7 meses habrá acuerdo entre el distrito y los Emberas. Retornarán a sus territorios en Chocó y Risaralda y devolverán voluntariamente el Parque Nacional. El Parque Nacional no es nuestro y que tenemos toda la intención y el interés de hacer una entrega lo antes posible. Este sábado iniciaría la salida voluntaria del Parque Nacional. El espacio tendría que estar restituido la próxima semana en su totalidad. Todavía seguimos en diálogos, pero efectivamente hay una muy buena voluntad para buscar soluciones sobre las peticiones que se están solicitando como tal. El diálogo en el Centro de Memoria fue fluido como nunca antes. La oferta de subsidios de vivienda cayó bien en la comunidad ancestral. De la totalidad de personas que hay en el Parque Nacional, ¿qué porcentaje está en la disposición de retornar a sus territorios? Podríamos decir que entre un 30 y un 40%, pero pues efectivamente con un trabajo sensato, bien realizado, estructurado, yo creería que hasta un 80% estaría dispuesto a retornar. Mañana se firmaría el acuerdo entre los indígenas, el distrito y el gobierno nacional. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, se declaró no culpable ante una corte de Estados Unidos. El ex jefe del Clan del Golfo enfrenta cargos por narcotráfico, tráfico de armas y homicidio selectivo. El excomandante del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, se declaró no culpable ante el juez del Tribunal de Brooklyn, en Nueva York, por los cargos de narcotráfico, tráfico de armas y homicidio selectivo. El fiscal general para el Distrito Este de Nueva York, Brian Pease, aseguró que alias Otoniel era uno de los narcotraficantes más peligrosos en el mundo. For the last decade, Úsuga David has been the principal leader of the Clan del Golfo, or CDG, the most powerful paramilitary and drug trafficking cartel in Colombia. He is responsible for trafficking vast amounts of cocaine, measured in tons, not pounds or kilograms. Considerado el narcotraficante más buscado de Colombia, Otoniel está acusado de elaborar y transportar miles de kilogramos de cocaína desde Colombia hasta Centroamérica, con el objetivo final de importarlos a Estados Unidos entre 2002 y 2021. La jefa de la DEA, Ann Milgram, manifestó que para Estados Unidos es un orgullo llevar a Otoniel ante la justicia. If you traffic deadly poison, if you use violence and fear to gain power, if you target law enforcement, if you destabilize countries for your profit, and if you run a drug cartel that harms the safety, health, and security of the American people, then the Drug Enforcement Administration will stop at nothing to bring you to justice. La Corte para el Distrito Este de Nueva York agregó que alias Otoniel cobraba un impuesto a los narcotraficantes que operaban en la zona bajo su control y contrataba sicarios para cometer asesinatos, atentados y secuestros. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que es falso que el gobierno haya extraditado a Otoniel para silenciarlo. Ante las voces que con suspicacia advierten que Dairo Antonio Úsuga fue extraditado a los Estados Unidos para silenciar y tapar la verdad, esto respondió el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Eso es completamente falso, de modo que de donde esté, sea en Nueva York, sea en Miami, desde luego desde allá va a seguir contando la verdad. Otro factor importante que quedó muy claramente allí es que una vez termine de pagar la condena en Estados Unidos, viene acá también a hablar de verdad, justicia y a reparar a las víctimas. Según el gobierno, la contribución a la verdad y a la reparación de las víctimas de Otoniel se garantizará incluso desde una celda en los Estados Unidos. Va a haber justicia y va a haber reparación, porque lo que te decía ahora, las audiencias virtuales son para eso. Y ahora, si se requiriera que físicamente fuera alguien de Colombia hacia allá, también lo puede hacer a través de un fiscal o un juez, lo que se estime conveniente. El director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, Hernando Toro, aseguró ante la JEP que el Clan del Golfo está sólido y en expansión.
El funcionario de la Fiscalía reveló la radiografía que tiene la entidad sobre la banda criminal que comandaba Dairo Úsuga, alias Otoniel. Y se capturó al señor Otoniel. Ya se extraditó ayer. ¿Se acabó el Clan del Golfo? Ahí está. Y está muy sólido y se está expandiendo. Reconoció que es necesario profundizar en las investigaciones sobre el funcionamiento de esa organización criminal. ¿Qué falta entonces si se captura al señor Otoniel? ¿Qué falta para que se desmantele el Clan del Golfo? ¿Qué hay detrás? ¿Dónde están las dinámicas políticas? ¿Dónde están las dinámicas financieras? ¿Dónde está la implementación del acuerdo de paz? El funcionario de la Fiscalía también reveló que desde la firma de la paz en 2016 hasta la fecha se multiplicaron por 8 las acciones violentas contra los exguerrilleros de las FARC que dejaron las armas. Los dos mapas que están allí, uno corresponde a las dinámicas de las organizaciones criminales en el 2017. Recientemente se había firmado el acuerdo de paz. Y las dinámicas de la criminalidad hoy en el 2022. Nótese el incremento sustancial de organizaciones criminales. Las declaraciones hacen parte de la explicación que hizo la Fiscalía ante la JEP sobre el origen de la violencia contra los exguerrilleros de las FARC. Por los 309 asesinatos, la justicia ha proferido 39 condenas. Las disidencias de las FARC con 11, el EPL con 6 y el Clan del Golfo con 5 son los mayores asesinos de los desmovilizados. En diferentes regiones del país hubo ataques de parte del Clan del Golfo en retaliación por la extradición de alias Otoniel. 24 horas de tensión y zozobra cumplen los municipios del Bajo Cauca, Nordeste y Urabá antioqueño por el paro armado iniciado por el Clan del Golfo como retaliación a la extradición de alias Otoniel. La situación más crítica se vivió en Las Vías, en donde 18 vehículos de carga y transporte público y 6 motos fueron incinerados. En varios pueblos cerraron el comercio, pintaron las fachadas con grafitis alusivos a las AGC y las calles quedaron desoladas por temor entre los habitantes. A esta hora sigue la tensión en el departamento de Antioquia, en donde hay alta presencia del Clan del Golfo, estructura criminal que por años comandó alias Otoniel. En alerta máxima permanece la fuerza pública en el departamento de Sucre luego de múltiples afectaciones del orden público en diferentes municipios que dejan como resultado 11 vehículos incinerados, entre ellos uno perteneciente a una EPS que llevaba pacientes a realizar procedimientos médicos a Sincelejo. Municipios como San Marcos, Majagual, Guaranda, San Onofre y Ovejas presentaron intimidaciones al sector comercio. En este último, un uniformado de la policía resultó herido. La gobernación de Sucre y la alcaldía de Sincelejo decretaron durante los próximos días la prohibición del parrillero de 8 de la noche a 5 de la mañana, así como la prohibición del porte de arma de fuego. 7 vehículos incinerados en el municipio de San Pablo, Barranco de Loba, sur de Bolívar, en medio de un supuesto paro armado por parte del Clan del Golfo, luego de la extradición del máximo cabecilla de esa organización ilegal, alias Otoniel. En los municipios de Barranco de Loba, San Martín de Loba, se suspendieron las clases en zona rural y también en el casco urbano de esas poblaciones en el sur de Bolívar. El transporte de pasajeros y carga está totalmente paralizado y el comercio totalmente cerrado ante las amenazas por parte del grupo ilegal Clan del Golfo. Hombres que dijeron ser de las autodefensas abordaron este bus en el suroccidente de Barranquilla. Le pidieron al conductor y a los pasajeros que se bajaran porque iban a incendiarlo. Luego, mototaxistas del sector capturaron a 2 de los 4 hombres, les dieron una golpiza y los entregaron a las autoridades de policía. Mientras tanto, en el barrio San Felipe, las tiendas amanecieron con grafitis pintados por las autodefensas gaitanistas de Colombia. El ministro del Interior, Daniel Palacios, hizo un balance del paro armado y advirtió a los integrantes del Clan del Golfo que serán sometidos a la justicia. Ministro. Daniel Palacios, ministro del Interior, entregó el balance de lo sucedido hoy con el paro armado promovido por el Clan del Golfo en retaliación por la extradición a Estados Unidos de su jefe Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. El día de hoy hemos venido monitoreando acciones que se han venido presentando específicamente en 23 municipios del país, concentrados sobre todo en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre y Atlántico.
El ministro Daniel Palacios advirtió a los integrantes del Clan del Golfo las consecuencias a que se atendrán si continúan con estas acciones violentas. Van a sufrir la misma consecuencia de su jefe. Quien pretenda, a través de actos delictivos, de actos de terrorismo, amedrentar a la ciudadanía, correrán la misma suerte de alias Otoniel. El ministro estuvo hoy en Cúcuta entregando a la policía 65 motocicletas, drones y camisetas balísticas para el fortalecimiento de la seguridad en esta región del país. El candidato Federico Gutiérrez dijo que quiere ver a quienes defienden a Otoniel cuestionar el paro armado y pidió acciones inmediatas para proteger a la población. El candidato Federico Gutiérrez se pronunció de manera tajante frente a quienes defienden a Otoniel. Yo me sorprendo al ver tantos defensores que le aparecieron a Otoniel, uno de los peores criminales que ha tenido Colombia. Y miren hoy ya la venganza de estas estructuras criminales por la extradición de Otoniel. Hoy amanecen intimidando a comunidades de Chocó, de Antioquia, del sur de Bolívar, de Córdoba, de Sucre, y donde empiezan a quemar los camiones, a quemar vehículos particulares, a acabar con el patrimonio de la gente, que es su sustento de sus familias, de gente humilde. El candidato pidió acciones inmediatas en los departamentos donde se adelantan estos hechos de violencia. De manera inmediata lo que hay que hacer es rodear a la población civil en estos departamentos donde la gente hoy está asustada, con miedo y donde está en riesgo sus vidas. Fico dijo que la llegada de la fuerza pública a estas regiones para garantizar la seguridad debe ir acompañada de oferta social y oportunidades. Al tumbar la modificación de la Ley de Garantías, la Corte Constitucional ordenó la liquidación inmediata de todos los convenios suscritos con esa modalidad. La Corte tumbó hoy la modificación a la Ley de Garantías que permitió que la Nación celebrara convenios por más de 800.000 millones de pesos con alcaldías y gobernaciones en los 4 meses anteriores a la elección presidencial. La razón principal de este nuevo golpe que la Corte le da al gobierno obedece a que los cambios en la Ley de Garantías se tramitaron en una ley ordinaria y no en una estatutaria. El alto tribunal ordenó que los convenios que continúen vigentes deberán terminarse y liquidarse inmediatamente, sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar. Pero no todos serán liquidados. Se exceptúan de esta regla los contratos en curso dirigidos a atender las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento básico, agua potable y vivienda. La Corte también sugirió que por la firma de los convenios podrán llegar procesos o investigaciones. Las reglas aquí establecidas se aplican sin perjuicio de la responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y administrativa que pueda derivarse por el uso indebido de la contratación estatal durante la vigencia del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021. La votación en la Corte con ponencia de la magistrada Diana Fajardo fue casi unánime. El único magistrado que votó diferente fue Antonio José Lizarazo, pues no compartió la orden de la liquidación de los convenios. Desde la Federación Nacional de Municipios expresaron preocupación por la decisión de la Corte Constitucional de levantar la modificación a la Ley de Garantías. Desde Fedemunicipios señalaron que acatan la decisión de la Corte Constitucional, pero expresaron preocupación. Nos preocupa esta decisión porque paraliza el desarrollo, la construcción de obras muy importantes para el bienestar de las comunidades locales. Afirmaron que esta ley ya no tiene fundamento de ser. Se originó cuando había reelección de presidentes de la República, pero ya no existe esa figura. Para Fedemunicipios, la decisión genera paralización al desarrollo. Señalaron que seguramente habrá conflicto porque varias obras ya estaban en ejecución. Sobre este tema, el senador Roy Barreras, quien fue uno de los demandantes de la modificación a la Ley de Garantías, dijo que el fallo de la Corte Constitucional es tardío y que no sirve para nada. Tan pronto el presidente de la República sancionó la ley del presupuesto nacional que contenía la modificación a la Ley de Garantías, el senador del Pacto Histórico, Roy Barreras, demandó la norma ante la Corte Constitucional. Hoy se queja del fallo. Ya no sirve. Demandé esa ley 1 hora después de ser sancionada. Meses después, la Corte nos da la razón cuando ya se repartieron el botín, el dinero del presupuesto nacional en la campaña del candidato del gobierno. Para el senador Barreras, lo que hicieron el gobierno y sus aliados en el Congreso es un bochorno ilegal.
El candidato presidencial Gustavo Petro aseguró que haber modificado la ley de garantías fue un abuso del gobierno del presidente Iván Duque. Gustavo Petro reapareció hoy en plaza pública en Cúcuta. Desde allí, aunque no lo dijo en tarima, manifestó por medio de su cuenta de Twitter sobre la ley de garantías. Se deshace la compra de alcaldes y gobernadores. Duque fue un abusivo al acabar la ley de garantías. La Corte Constitucional la restablece. Me propongo implementar el derecho de prioridad para los municipios en el presupuesto nacional. Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. El candidato presidencial del Pacto Histórico presidió una multitudinaria manifestación pública en la capital del norte de Santander en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Allí dijo que cuando sea presidente de Colombia restablecerá las relaciones con el gobierno de Venezuela porque es fundamental para la reactivación económica de los dos países. Desde hoy, ahora Gustavo Petro solo asistirá a un acto de plaza pública por día. El candidato Federico Gutiérrez dijo que nunca estuvo de acuerdo con la modificación de la ley de garantías. Yo no estaba de acuerdo con la modificación de la ley de garantías en el camino de un proceso electoral. Las reformas que tengan que hacer se tienen que discutir con tiempo y entendiendo que tienen que darse no en el marco de las discusiones electorales futuras, sino como transformaciones reales y de cambios que necesiten de pronto el sistema, pero tienen que tener su discusión. El candidato dijo que ahora hay que revisar el tema para evitar traumatismos, porque con la decisión se podrían frenar procesos importantes que estén en curso en las regiones. El candidato presidencial Sergio Fajardo reconoció hoy que su campaña atraviesa un mal momento y anunció y reiteró, de hecho, que a pesar de ello no hará alianzas con otros candidatos y que irá hasta el final de las elecciones. Sergio Fajardo, candidato de la coalición Centro Esperanza a la presidencia de la República, confesó hoy que analizó 3 perspectivas de su futuro político de cara a las elecciones del 29 de mayo. Sumarse a otra campaña, hacer alianzas con otros candidatos para fortalecer el centro o incluso retirarse. Sin embargo, la decisión está tomada. Los días difíciles por los que pasa nuestra campaña merecen reflexiones profundas, pero sin dejar a un lado la preocupación por el futuro de esta Colombia que queremos y por la que tanto hemos trabajado. Mi decisión es clara y contundente. Seguimos hasta el final. Después de esta declaración, Fajardo realizó campaña pública en el municipio cundinamarqués de Fusagasugá. Tras una reunión que sostuvo con jóvenes de su partido, el expresidente César Gaviria reiteró hoy que las juventudes liberales apoyan la campaña a la presidencia de Federico Gutiérrez. El apoyo de un grupo de jóvenes liberales a la campaña de Gustavo Petro hizo que hoy el jefe de ese partido, el expresidente César Gaviria, reafirmara que la orden es apoyar a Federico Gutiérrez, y así lo ratificaron los jóvenes directores del partido en los 32 departamentos del país. Es muy importante que los colombianos sepan que no es verdad que las juventudes liberales se han ido por otra parte, ¿no? Eso es falso. El expresidente Gaviria dijo que los jóvenes liberales serán determinantes para la elección del próximo presidente de la República el 29 de mayo. Los guardianes del IMPEC convocaron para mañana una serie de protestas tras el atentado en la cárcel de Villahermosa de Cali, en el que murió un guardián y otro resultó herido. Juan David Andulce Hurtado, guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC, murió producto de las heridas causadas tras la explosión de un artefacto lanzado al Comando de Reacción Inmediata cerca de la cárcel de Villahermosa en Cali. Otro guardián resultó herido. El atentado fue perpetrado en la noche de este miércoles y todavía se desconoce quiénes estarían tras este acto terrorista. El sindicato del IMPEC rechazó el atentado y convocó a una jornada de protesta para mañana a las 7 de la mañana en todas las sedes del IMPEC. Nos sentimos abandonados por parte del Gobierno Nacional para cumplir nuestra función, no tenemos garantía. Los funcionarios del IMPEC le exigen al gobierno, entre otras cosas, que se cumpla con el acuerdo de otorgar seguros de vida para todos los trabajadores penitenciarios del país. Noticentro 1 CMI conoció el informe más reciente de la policía relacionado con violencia y delincuencia en Colombia. Hay aumento en la cifra de homicidios en casos de violencia intrafamiliar y en robos, especialmente de carros y motos. Atención a estas alarmantes cifras. Diariamente en el país se están cometiendo 36 homicidios, se roban 27 carros, se roban 87 motos y se denuncian 331 casos de violencia intrafamiliar.
Las cifras fueron conocidas por Noticentro 1 CMI. Entre enero y abril de este año son 4.777 homicidios, un aumento del 12,8% respecto al año anterior. La presencia de mafias mexicanas, ¿cierto? Tenemos grupos que vienen también a aprovechar o a buscar ese negocio del narcotráfico y se encuentran también con grupos locales que empiezan o a proteger su territorio en el caso de algunas comunidades o con otros grupos violentos que empiezan también a disputar, ¿no? La violencia intrafamiliar deja 39.744 víctimas. El hacinamiento, los problemas económicos, todo lo que implica hoy las condiciones de salud mental hace que los casos se hayan incrementado. También aumentaron las lesiones personales. Las zonas donde la violencia y la delincuencia van en aumento principalmente son ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira. El robo de carros también va en aumento. Se han presentado 3.291 denuncias este año. El aumento es superior al 11% respecto al año anterior. El robo de motos está disparado. Son 10.451 víctimas este año, un aumento del 4%. 2021 fue el año con más acciones violentas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, según un reporte de la organización Somos Defensores. El informe documenta 996 agresiones, entre asesinatos y amenazas contra líderes sociales. El incremento es del 3% en comparación con el 2020. Se empieza con la estigmatización y el señalamiento, se sigue con la amenaza directa y muchas veces termina con un asesinato. En los primeros meses de 2022, la tendencia se mantiene al alza. Ya han sido asesinados 52 líderes. Bueno, pues seguimos con el mismo tema, pero relacionado con lo que pasa en Bogotá por el incremento en los homicidios. Abril fue el mes más violento del año, con más de 90 asesinatos. Abril ha sido el mes más violento del año en Bogotá. Se registraron 90 homicidios, es decir que cada día 3 bogotanos murieron de manera violenta. Los cuerpos hallados en bolsas, aún sin esclarecer, habrían disparado las cifras. No hay una estrategia clara en materia de seguridad ciudadana o seguridad urbana. Pese al incremento en los homicidios, hubo una reducción en el hurto a personas. De 10.707 en marzo, pasamos a 8.389 en abril, aunque siguen siendo 279 robos diarios. Según las autoridades, la restricción al parrillero dio resultados. El delito que más creció comparado con abril del año pasado fue el hurto de celulares, 27.4%, seguido por el robo de vehículos, que subió 22.6%. En abril se robaron 244 carros. Y las motos no se salvan. El robo subió 12.2%. Esa ley de seguridad ciudadana no está dando respuesta frente a la realidad del crimen organizado. Los delitos que bajaron fueron la extorsión, los hurtos a comercio, a viviendas y a bicicletas. Una explosión en una mina ilegal de carbón en el municipio de Cucunubá, en Cundinamarca, deja a 2 mineros muertos y otros 2 heridos. La secretaria de Minas y Ambiente de Cucunubá, Cundinamarca, Marcela Marroquín, confirmó a Noticentro 1 CMI que 2 mineros que estaban atrapados en una mina ilegal de carbón en la vereda Pueblo Viejo fueron encontrados muertos. A esta hora esperan que llegue un grupo del CTI de la Fiscalía para el levantamiento de los cuerpos. En total fueron 4 los mineros atrapados luego de una explosión al interior de la mina. 2 mineros fueron rescatados con vida, mientras que los otros 2 compañeros no corrieron con la misma suerte. El rescate duró más de 4 horas, donde participaron bomberos, defensa civil y la policía. El IDEAM y los organismos de prevención de desastres advirtieron hoy que no se debe bajar la guardia ante los riesgos de emergencias por fuertes lluvias. Las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en distintos sectores del país, como en el Putumayo, por ejemplo, motivaron una nueva advertencia del IDEAM. Ante el retorno de las precipitaciones en los próximos días y especialmente este fin de semana, el IDEAM recomienda al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y a toda la comunidad estar muy atento en el monitoreo de los niveles de los ríos. El invierno incluso ya está afectando algunas vías del país, como la que comunica al departamento de Boyacá con Casanare. El Instituto Nacional de Vías ha ordenado el cierre preventivo del corredor El Crucero Agua Azul, con motivo de la emergencia que se ha presentado en el kilómetro 87 de este importante corredor vial del país. Las alertas por riesgo de desbordamiento sobre el río Magdalena, el Cauca y el San Juan se extendieron a otros grandes afluentes como el Atrato y el Baudó.
Y ante las afectaciones por la temporada invernal, la gobernación de Boyacá declaró la calamidad pública para atender las emergencias. Debido a las emergencias que se han presentado en cerca de 31 municipios del departamento, la gobernación de Boyacá declaró la calamidad pública en el territorio. En 31 municipios de diversas provincias se han venido presentando afectaciones difíciles. De manera coordinada entre la Unidad Nacional, Departamental y municipios, se realizarán acciones de prevención y acción. Además, se aunarán esfuerzos presupuestales para ampliar las medidas. Esta calamidad se declara con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta, de fortalecer la capacidad de reacción. Según las orientaciones entregadas por el IDEAM, los próximos meses, incluido mayo, serán lluviosos para Boyacá, el nororiente, noroccidente y el piedemonte del país. Este jueves fue publicado el informe semanal relacionado con la pandemia del COVID-19. Según el Ministerio de Salud, en mayo se han reportado 978 nuevos contagios y 12 decesos. Se procesaron 85.000 pruebas en los 5 últimos días. 106.000 niños no están recibiendo las raciones del programa de alimentación escolar en los colegios de Cartagena. En la capital de Bolívar se terminó el contrato con los operadores encargados. Padres de familia piden una solución a la crisis del PAE, que ha tenido inconsistencias desde que inició el año escolar. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Luis Trujillo, defendió el proyecto de ley que reglamenta la justicia virtual. El presidente de la Judicatura respaldó el proyecto que pide la permanencia de la justicia virtual, que en las últimas horas ha sido criticado por supuestos vicios de trámite. Ayer se aprobó en comisiones conjuntas de Senado y Cámara, en el cual nosotros estamos apoyando todo lo que se presentó integralmente. Continuar con las bondades de la transformación digital, de la virtualidad, sin perjuicio de la necesidad de la presencialidad para aquellos ciudadanos que no tienen acceso a medios tecnológicos, no se les puede cerrar las puertas. La virtualidad tendrá una excepción cuando los jueces, como directores de los procesos, decidan si un juicio debe ser presencial. El presidente Iván Duque le restó importancia a las declaraciones del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, quien acusa a Colombia de incumplir el fallo de la Corte sobre los límites marinos de los dos países. Para el presidente de Colombia, Iván Duque, no merecen atención las declaraciones de Daniel Ortega, porque dice que es un dictador que tiene sumida a Nicaragua en sus atropellos. Daniel Ortega es un dictador, todo el mundo sabe lo que él está haciendo por Nicaragua, lacerando a su pueblo, cerrando universidades, encarcelando opositores, intimidando la justicia, y él es parte pues de ese combo de los autócratas 3P como lo es Nicolás Maduro. Y obviamente nosotros lo que hemos hecho siempre es levantar nuestra voz, porque defendemos la democracia. El presidente Duque aseguró que frente a un gobierno dictatorial, Colombia mantiene firme su vigilancia en el Mar Caribe. Ecopetrol puso en marcha las consultas con comunidades en Puerto Wilches, Santander, para destrabar los proyectos piloto de fracking. El objetivo de Ecopetrol es destrabar el proceso administrativo que suspendió el piloto fracking en esta región del país por cuenta de una tutela interpuesta por la comunidad Afro-Wilches. Se iniciaron las consultas con estas comunidades al tiempo de la impugnación de esta decisión. Se espera resolución del tema a favor en junio. Tiene todo el componente de crecimiento sostenible, que es lo que tenemos ahorita, pero tiene también todo el componente de transición energética. El piloto suspendido es el proyecto Calé, el cual tiene inversiones por $76 millones. Por su parte, el proyecto Platero tendrá inversiones de $53 millones. Se espera aumentar el nivel de reservas de petróleo por lo menos 15 años adicionales. Y estamos hablando que esto puede aumentar el horizonte de reservas entre unos 12 y unos 15 años. Ecopetrol considera que el cambio del gobierno no afectaría los pilotos fracking. El ministro de Minas, Diego Mesa, indicó que los precios de la gasolina se mantendrán en mayo. El gobierno mantendrá los precios de los combustibles con el fin de evitar presiones a la inflación en el país. De esta manera, el galón de gasolina estará en promedio en 9.030 pesos y el ACPM en 8.868 pesos. Pensando en proteger el bolsillo de los más vulnerables. Hay que tener en cuenta que los combustibles es con lo que se transporta todos los bienes, en particular los alimentos. El funcionario señaló que se mantiene la iniciativa de un cambio en el modelo de ajuste a los precios de los combustibles. Hay que pensar en cómo hacemos un ajuste gradual del precio de los combustibles.
sobre todo si el precio del crudo continúa en los niveles que está ahora. Entonces tenemos el Fondo de Estabilización que por ahora nos permite esa protección para la estabilidad del precio tanto de la gasolina como del diésel. El Fondo de Estabilización seguirá subsidiando los incrementos que se presenten en este mercado por cuenta del alza en los precios del petróleo. La presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, anunció inversiones por $2.900 millones en proyectos del sector para este año. Durante el Congreso de Naturgas, la presidenta de la agremiación anunció inversiones por más de $2.900 millones con el fin de impulsar al menos 127 proyectos del sector en el país. El gas se mantiene como una de las fuentes esenciales para la transformación energética. Pero hay que sumarle a eso, Freddy, las nuevas contrataciones que realizó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que tienen muchas de ellas áreas con vocación de gas natural. La dirigente afirmó que la exploración seguirá siendo el objetivo para aumentar la producción y las reservas en pro de garantizar la autosuficiencia del país. Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en desarrollar el gas natural que nosotros tenemos para eliminar la alta dependencia en un futuro de otros países. El sector sigue representando grandes contribuciones para la política social. El gerente técnico del Banco de la República, Hernando Vargas, indicó que el alza en las tasas de interés en Estados Unidos no afectará la inversión. La decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar las tasas de interés podría representar alzas en el precio del dólar, que hoy subió a 4.086 pesos en la jornada. Se estima mayores incrementos en lo corrido del año. El efecto sobre la tasa de cambio no afectaría la inflación y mucho menos la inversión. En nuestro pronóstico, tenemos unos aumentos de la tasa de interés externa, la tasa de interés de la Reserva Federal cercanos a los 200 puntos base este año y 75 puntos base del año entrante. Es decir, estamos más o menos por donde el mercado o varios analistas están. Se mantiene un monitoreo permanente sobre la política internacional. El gobierno del presidente Duque dejará la tasa de desempleo por debajo del 10%. Esto lo aseguró hoy el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. La tasa actual de desempleo de 12.1% llegará en agosto a un solo dígito, porque hay un plan de generación de puestos de trabajo y la sostenida reactivación económica, declaró hoy el ministro Ángel Custodio Cabrera. Nosotros seguimos insistiendo y haremos todos los esfuerzos con subsidiar el empleo, con capacitación y formación para el trabajo y todo lo que tenga que hacer para lograr el propósito que nosotros queremos es un dígito nuestra tasa de desempleo entregar el gobierno. El ministro Cabrera y el presidente Duque presentaron hoy el programa Equirutas, una plataforma digital para orientar a los empleadores en la contratación de mujeres. Los embalses de generación de energía están en un nivel del 64% en abril. De acuerdo con XM, operador del mercado energético, la cifra representa un alza de 6,6 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Antioquia, Valle del Cauca y el centro del país registran el mejor promedio por el aumento de las lluvias. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,99% a 1.581 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió, con una valorización de 2,42% a 16.900 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 3,74% a 22.130 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 32.000 millones de pesos, con una variación negativa de 3,21% a 3.315 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana viernes, será de 4.086 pesos con 8 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.850 pesos. Un euro cuesta 4.309 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 18 centavos. El azúcar se transó en 18,82 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $108 con 61 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $111 con 4 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.315 pesos.